Hola a todos, muy buenas noches. Espero se encuentren muy bien. El día de hoy tenemos una charla a cargo de la doctora Paula Flores, nuestra fellow de cirugía vascular periférico de la Fundación Cardio Infantil. Estamos acompañados por el doctor Barrera, nuestro tutor honorario, y la charla va a ser de endarterectomía carotidia, qué hacer con la antiagregación en el perioperatorio. Entonces, le doy la palabra a la doctora. Espero la disfruten. Bueno, buenas noches. Gracias por la introducción, Camilo. Vamos a empezar. Entonces, es una presentación muy concisa, pero por favor, si tienen algunos temas en duda, por favor, me lo hacen saber. Entonces, como introducción, ¿por qué es importante esta charla? Y el tema es porque la ACV es la principal causa de discapacidad y la segunda causa de muerte en los adultos en los países en vía de desarrollo. Se han hecho muchas estrategias para disminuir la mortalidad y la discapacidad, sobre todo, tanto así que por lo menos en los nuevos programas de ACLS ya hay un apartado que es sobre cómo identificar y tratar el ACV. Entonces, sin embargo, frente a tanta estrategia, lo único que realmente es efectivo y realmente más costo efectivo es la prevención primaria. Recordemos que la prevención primaria es tener algún factor de riesgo y con eso le empiezo ya pues tratamiento y es la estrategia más costo efectiva. Entonces, una vez se presenta un ACV isquémico, que es el que vamos a acusar secundario a una enfermedad carotidia, existen pocas estrategias de tratamiento disponibles. Una de ellas, y la que a más se le ha apuntado, es el inicio temprano del ASA y activar los códigos de ACV en las unidades de ACV. Justo esto para tener un inicio oportuno de terapia trombolítica, que definitivamente es lo que va a cambiar el curso de la enfermedad y las secuelas en los pacientes. Entonces, hay varios estudios multicéntricos en el que se ha evaluado el uso de placebos y, eh, y las antiagregantes, sobre todo evaluando la recidiva a los 6 meses, a las 2 semanas y a largo plazo. En los metaanálisis se ha visto que el uso temprano de ASA disminuye 9 veces el riesgo de muerte por ACV por cada 100.000 pacientes. También se ha visto que reduce 13 veces la mortalidad asociada a un evento cerebrovascular mientras se inicie el ASA en las primeras 48 horas de presentación de los síntomas neurológicos. Entonces, actualmente las recomendaciones de la ASA y de la AJA es toma tan pronto se diagnostique o se sospeche un evento cerebrovascular, 325 miligramos de ASA en las primeras 24 y 48 horas. Entonces, dándole la importancia al ASA. En cuanto a la epidemiología, en Colombia, según los datos del DANE, es la enfermedad cardiovascular, que incluye pues coronaria, cerebrovascular, es la primera causa de muerte. Aunque entre el periodo de 1998 y el 2011 se incrementó la tasa asociada a la mortalidad por enfermedades cardiovasculares, esto lo acusan a que hay un envejecimiento de la población. La mortalidad en Colombia presenta desigualdades entre el sexo y los departamentos, esto asociado con la atención en salud. Entonces, se requiere la intervención de políticas públicas que promuevan la cultura de actividad física, hábitos nutricionales saludables y el control de los factores de riesgo para prevenir tanta enfermedad cardiovascular y el desenlace. Entonces, esta es una gráfica también del DANE que representa el comportamiento de la mortalidad, la primera en hombres y la segunda en mujeres entre el año del 2005 y 2018. Estas son las cifras que están a noviembre del 2020. La gráfica azul son las enfermedades coronarias, que vemos que la tasa de mortalidad
fue la causa de enfermedad cardiovascular más alta, la enfermedad coronaria, y la roja es los eventos cerebrovasculares. Entonces vemos cómo hay una tendencia a la disminución de la mortalidad por eventos cerebrovasculares en ambos sexos, sobre todo en mujeres. Entonces todo esto porque se ha implementado también y se han identificado instituciones como base. Esto, pues, bastantes instituciones que tienen oportunidad de teleconsulta para hacer trombólisis y pues lo demás, sobre todo para identificar y tratar la enfermedad cerebrovascular a tiempo. Entonces, partiendo de la importancia que tiene el manejo farmacológico temprano, en el ACV, de allí parte mi charla. Entonces, ¿por qué es importante el manejo antiagregante? Entonces, para empezar de lo fisiológico, las plaquetas son las células sanguíneas más pequeñas, la concentración es entre 150 y 350.000 plaquetas, contienen gránulos densos, los cuales tienen calcio, serotonina, fibrinógeno y factor de, ADP, ATP, serotonina y calcio, tienen gránulos alfa, lisosomas, glicoproteínas, y todos ellos se van a unir a los receptores del subendotelio y van a generar los cambios para la agregación y el proceso de formación de coágulos y trombo. Las plaquetas son importantes para la hemostasia, es la respuesta primaria a la lesión del endotelio. Tienen una vida útil de 8 a 10 días y la ruptura de las placas es rica en plaquetas y fibrina, generan mayor agregación plaquetaria y así mayor depósito de plaquetas que provocan la formación de trombos blancos. Los agentes antiplaquetarios como el ASA y el clopidogrel, que son los más usados en la enfermedad coronaria, modulan el papel de estas plaquetas en todos estos procesos. Para la fisiología, entonces las plaquetas normalmente se mueven en el contacto con el subepitelio. Sin embargo, cuando hay una lesión, aquí ya interactúan con el subendotelio y se empiezan a dar todos los cambios. El endotelio normalmente libera óxido nítrico y prostaciclinas para prevenir esta agregación plaquetaria. Entonces, en las gráficas, cuando hay una lesión del endotelio, entonces hay como 3 fases grandes: uno la adhesión plaquetaria, otra la activación y finalmente la agregación plaquetaria. Entonces, y con esto el factor tisular, el colágeno subendotelial, el factor von Willebrand y la fibronectina interactúan las moléculas que están en las superficies de la plaqueta, sobre todo con las glicoproteínas 1B, 9, alfa, alfa 5,1 y alfa 2B1, y estas inducen un cambio en la conformación de la plaqueta, generando liberación de ADP y tromboxano A2. ADP hace que se aumente la agregación plaquetaria y el tromboxano A2 también facilita la vasoconstricción y mayor adhesión plaquetaria. Esto con el fin de generar activación plaquetaria y que se expresen las glicoproteínas en las superficies plaquetarias para ligar el fibrinógeno y aumentar la agregación plaquetaria y formar el trombo y pues parar el sangrado. Entonces ellos tejen como una malla, generando así la hemostasia. Entonces, en todo este proceso de interacción del subendotelio, de los cambios que tiene la plaqueta, entra el mecanismo de acción de los medicamentos. Entonces, la aspirina es un inhibidor irreversible de la enzima ciclooxigenasa, especialmente la COX-1, esta hace que se acetile, la acetilación del COX-1 interrumpe la producción de prostaglandinas y la producción de tromboxano A2 y así previene la agregación plaquetaria. Altas dosis también tiene un proceso antiinflamatorio. En los estudios se ha visto que una suspensión de 3 días
previo a un procedimiento quirúrgico es suficiente para tener niveles plaquetarios adecuados. Entonces, por lo tanto, es como el tiempo de acción seguro para prevenir sangrado postoperatorio. El clopidogrel es activado por el sistema enzimático de citocromo P450. Recordemos que es un metabolito hepático. Por lo tanto, tiene varias interacciones que pueden alterar su adecuada farmacocinética y farmacodinámica. Este inhibe irreversiblemente las prostaglandinas G2, inhibiendo la unión de la ADP a su receptor plaquetario y con esto toda la activación y agregación plaquetaria. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones y las dosis de clopi? Entonces, angina inestable, infarto del miocardio sin elevación de ST, infarto del miocardio con elevación de ST o reciente en el ACV, la enfermedad oclusiva arterial periférica establecida. Cabe resaltar que en nuestro país aún todavía no tiene verificación del in vivo y no está autorizado como complementario por la intervención coronaria, la revascularización coronaria, la angioplastia arterial periférica, la estenosis sintomática carotidia y la intolerancia a la aspirina. Entonces la dosis son 75 miligramos y depende del tiempo de la acción plaquetaria. Entonces cuando queremos, el tiempo de acción es más prolongado, a diferencia para obtener los niveles, además depende de toda la genética y del citocromo P450, por lo tanto, cuando necesito una acción rápida antiplaquetaria, le doy carga de 300 o 600 miligramos. La acción inicia más o menos a las 2 horas. Entonces, se ha descrito el hidrogel. ¿Por qué? Por el metabolismo que tiene con el citocromo P450 y el más importante es el citocromo C19. Y esto hace que sea como que varíe genéticamente entre persona y persona su acción y su eficacia como agente antiagregante. Sin embargo, se está estudiando, pero todavía no hay un consenso o una recomendación más bien clara que diga en qué pacientes se debe medir y si se debería hacer o no de rutina la medición de la resistencia genética al clopidogrel para pues buscar otras alternativas para su uso. Nosotros como cirujanos, ¿qué nos enfrentamos? Siempre, cirujano versus anestesiólogo. Nosotros si continuamos los antiagregantes tipo azao-clopi versus los anestesiólogos que por el riesgo de sangrado algunas veces pues consideran que no es seguro el uso de antiagregantes previo al procedimiento quirúrgico. De aquí pues la charla, porque digamos que tenemos que uno, el riesgo de sangrado y dos, eventos protrombóticos en cada paciente. Entonces, recordemos del ACV, porque voy a hablar mucho cuando es una enfermedad carotidia sintomática versus asintomática. Recordemos cuáles son los síntomas neurológicos para decir que es una enfermedad carotidia sintomática, que son trastornos motores como parálisis o paresias, EMIs, trastornos sensitivos como hipoestesias o parestesias, trastornos del lenguaje tipo disartria, disfasia, afasia, trastornos del cálculo y trastornos visuales como amaurosis fugaz, ambliopía unilateral, hemianopsia o hemianopsia homónima. Entonces ya teniendo claro esto, estas son varias revisiones. ¿Qué pasó? ¿Se salió? Creo que se les conectó a la doctora Flores. Ya arreglamos y ya volvemos a conectarnos.
Ay, perdón, qué pena. Carrera, el de bicicleta, el segundo de carrera y al final el espacio. Entonces, ¿les quedamos acá o antes? Ahí. Ahí, doctora. Listo, perfecto. Entonces, estos son varios estudios grandes en el que se ha visto cómo la combinación de dos antiagregantes tipo clopidogrel y aspirina es más efectiva que solamente el uso de un antiagregante como es la aspirina en la recurrencia de los eventos cerebrovasculares, disminuyen también la microembolia en todos los pacientes que tienen enfermedad carotidia pues, sintomática. Ahora, pues, digamos que lo que se está evaluando el paso a seguir es cuál es el tratamiento de elección, si es el clopi, ASA más clopi o ASA más algún otro antiagregante, por lo que les mencionaba del clopi, y su variedad tan genético dependiente. Partiendo de estos tres estudios, entonces la importancia de llevar a un paciente con enfermedad carotidia sintomática con doble antiagregación, sabiendo que ya evidentemente se reduce el riesgo de eventos de recurrencia de los eventos cerebrovasculares. Entonces, ¿qué se sabe? Que en un paciente que tiene estenosis carotidia sintomática y se ha hecho una endarterectomía carotidia, va a requerir a largo plazo tratamiento antiplaquetario. Sin embargo, después del posoperatorio solamente basta con un antiagregante como el ASA. Que los pacientes que se van a someter a una endarterectomía carótida en el preoperatorio pueden tener antiagregante, bien sea simple como ASA o alguna mezcla como ASA con dipiridanol o clopi, y que no es necesario suspender la aspirina en el perioperatorio, ya que no solamente hay mayor riesgo de eventos cerebrovasculares, sino también de algún evento vascular. Que tienen muy alto riesgo. Después de la endarterectomía carótida, la aspirina debe continuarse porque es una enfermedad sistémica que va a progresar. Entonces tiene que continuar con prevención secundaria y pues como es obvio por la fisiopatología, la antiagregación dual tiene más riesgo de hemorragia perioperatorio versus simple. Sin embargo, lo que les decía, hay que tener en cuenta que también la ventaja es que se reduce el riesgo de AIT posterior al procedimiento quirúrgico. La antiagregación dual sí o sí está, no tiene casi discusión, pues cuando se hace manejo endovascular con stent carotidio para la enfermedad carotidia, por lo menos 30 días y luego solamente el uso de la aspirina. Entonces, aquí empieza la evidencia en que mira el impacto de la aspirina y el clopidogrel, su interrupción en la función plaquetaria. Es un estudio que se hizo para una cirugía, pues en que se extrapoló a cirugía vascular mayor, y el procedimiento era aórtico. Entonces es un estudio observacional prospectivo del año 2014. Y acá tenían tres grupos de población, uno al que se dio clopi, otro ASA y otro que no tenía manejo, y se midió la función plaquetaria. Entonces, los criterios de inclusión era el tratamiento por más de 28 días, una cirugía aórtica mayor programada y la interrupción de 5 días previo de los antiagregantes según el concepto de los anestesiólogos. Los criterios de exclusión fue los pacientes que se les dio manejo endovascular, los que tenían una insuficiencia cardíaca congestiva NIHA 3 o 4, a los que no se les hizo interrupción del antiagregante, los que tenían una falla renal con creatinina, con el índice, con una función renal menor, una depuración de creatinina menor a 30 y los pacientes que tenían antiagregante dual. Entonces aquí querían evaluar cómo era el comportamiento el primer día preoperatorio sin interrupción, en el segundo día
de la cirugía una vez se suspendió, a los 2 días después de la cirugía y a los 7 días en el posoperatorio en cada uno de los 3 de población. Entonces se midió la función plaquetaria inducida por el ácido úrico, partiendo que es normal mayor a 70. Entonces se encontró que con el ASA el valor es menor a 20, para decir que pues el ASA está cumpliendo su función antiagregante, y con el CLOPI la meta era que se redujera al 50% la función plaquetaria. Entonces se encontró entre los desenlaces que hay mayor riesgo de que los niveles de CLOPI están fuera de la meta, aún así 50-60, que no es lo normal, pero que sí están en 50-60 justo junto al uso de clopidogrel. La plaqueta linfocitaria, y con esto evaluaron, pues los resultados que encontraron son que con la aspirina se suspende y al día quinto la función plaquetaria es normal, por lo tanto es seguro 5 días de suspensión de la aspirina. Les había dicho al principio que 3 días que se habían encontrado en otros estudios, pero aquí encontraron que el tiempo óptimo de suspensión, como de washout, son los 5 días. Y la aspirina no tiene el efecto que tiene el clopidogrel por el citocromo P450. Aquí en todos los participantes los resultados fueron iguales, es decir, que no hay una variabilidad interindividual. En el posoperatorio se encontró que no hay un efecto rebote, es decir, no hay hiperagregabilidad posterior a la suspensión. Por lo tanto, no hay mayor riesgo de retrombosis cuando se suspende y se reinicia. Entonces, y con el clopidogrel, al contrario, entonces no se pudo decir cuál era el tiempo seguro para tener el washout del clopi por la respuesta tan intervariable según cada paciente. Entonces, ni aún al quinto día de suspender, en todos los pacientes era seguro que ya se hubiera retirado y se hubiera hecho el washout. No todos los pacientes presentaban el polimorfismo del citocromo P C19, que se sabe que afecta la biotransformación del clopidogrel. Y cuando se reintrodujo el clopi, los niveles se elevaron hasta después del quinto día de su reintroducción. Entonces, cuando necesitamos una respuesta antiplaquetaria, la conclusión rápida, pues sí, no es suficiente, sino que hay que darle carga de 300 miligramos. Entonces, por lo tanto, este estudio es importante por eso, porque uno cree que el tiempo es como rutinario, pero realmente no lo es. Es más segura la aspirina que contar con el clopi, entonces uno puede decir que solamente estaba con el clopi y se lo suspendemos, pero realmente no sabemos cuándo empieza nuevamente la protección antiplaquetaria porque es muy variable. Y lo mismo pues el sangrado. Entonces, este es otro estudio en el que se estudia la terapia antiplaquetaria dual antes de la cirugía, pues una endarterectomía carotidia, y acá pues el riesgo que tiene de recurrencia de un evento cerebrovascular versus las complicaciones de sangrado. Este es un estudio que se realiza, se publica en el 2015 en el Journal Europeo de Cirugía Endovascular, y acá eran todos pacientes sintomáticos que tenían, si bien o un evento cerebrovascular menor o un accidente isquémico transitorio, a todos se hizo como un protocolo, se diagnostica y se trata con 300 miligramos de ASA, 300 miligramos de clopi, y se adiciona 400 miligramos de simvastatina o 75 miligramos de aspirina. Una vez ya ese es el manejo, digamos, por médico general, entra al protocolo de ACV
y con un dúplex, y en el dúplex o con un estudio imagenológico, perdón, bien sea TAC, resonancia o dúplex, y se evidencia que hay una estenosis ipsilateral del lado pues, del evento, con una estenosis del 50 al 99% entra el cirujano vascular. Entonces ahí entra como un primeros 9 días, siendo como el óptimo o el mejor o el que más utilizaron al día 3 del evento. Entonces, se encontró que entre el 11 y el 15% de los pacientes sufrieron un AIT o una ACV recurrente posterior como a este protocolo. Entonces, también el otro manejo que se dio por cirugía vascular es que tan pronto, y por los médicos generales, es que tan pronto se descartaba el evento, pues un sangrado intracerebral, se daba manejo con antiagregante dual. Entonces, previamente pues era solamente antiagregante con ASA. Entraron al estudio 100 pacientes sintomáticos hasta el 2008. Entre los detalles de la cirugía es que el cierre de la endarterectomía lo hacían con parche de pericardio bovino. Ellos dicen que en su experiencia encontraron que esto también disminuía el riesgo de resangrado y también de reestenosis. Por lo tanto, lo tomaron como todos los cierres de la endarterectomía eran con parche, todo rutinariamente. Entonces, se evidenció que el uso del antiagregante dual en este protocolo que hicieron disminuía la recurrencia de los AITs y de los eventos cerebrovasculares tras el manejo médico, y que teniendo el antiagregación dual no se aumentó las complicaciones hemorrágicas en el perioperatorio. Entonces, en la tabla, entonces los pacientes se medía un score que se llama ABCD2, tiene en cuenta pues la edad, si es mayor de 60 años, la tensión arterial sistólica mayor a 140, la diastólica mayor a 90, si tiene debilidad unilateral, eso a 2 puntos, alteración del habla 1 punto, otros síntomas pues 0, y si duran los síntomas más de 60 minutos dan 2 puntos, si es entre 10 y 59 minutos 1 punto, y si es de 10 minutos 0 puntos, si es diabético 1 punto. Con esta pues se suma y se encontró en una puntuación entre 0 y 3 que tiene riesgo de ACV en los primeros 7 días del 1%, y por lo tanto entonces en este grupo poblacional la cirugía la postergaron hasta los 3 primeros 7 días con esa ventana. Mientras que los pacientes que tenían más factor de riesgo, pues más puntuaciones, se evidenció que tenían más riesgo de recurrencia de un nuevo evento cerebrovascular. Esto incrementaba del 1 al 10%, por lo tanto la cirugía se priorizó para realizarla entre los 2 primeros días. Entonces, se encontró que se redujo 5 veces respecto al previo, pues respecto al registro que había antes de esta implementación del protocolo, el riesgo de las recurrencias. Solamente hay 3% de recurrencia en los primeros 3 días entre el traslado y la clínica y la realización de la endarterectomía carotidia. Y los pacientes presentaron eventos cerebrovasculares menores, tipo AIT, y los que hicieron algún evento posterior tenían una estenosis entre el 50 al 60%, una oclusión, perdón. Entonces, solamente 3 pacientes, que es el 3%, presentaron sangrado mayor, lo cual no es estadísticamente significativo según este estudio. Un paciente tuvo un ACV hemorrágico en el segundo día postoperatorio, un paciente tuvo un hematoma en el cuello y tuvieron que reexplorarlo, y un paciente un hematoma en la espinilla, sin embargo, pues fue un trauma con la camilla, pero lo asumieron sangrado mayor, dado que requirió también manejo quirúrgico para su corrección.
La conclusión de este estudio es que en los pacientes sintomáticos la introducción temprana de la terapia antiplaquetaria dual se asoció con una reducción significativa de los eventos neurológicos recurrentes y la embolización espontánea antes de la endarterectomía carótida sin incurrir en un evento hemorrágico mayor. Este es otro estudio del 2014 en el que también se evalúa el uso de la terapia antiagregante dual y ellos evalúan como el comportamiento de la mortalidad después de la endarterectomía en enfermedad carotidia asintomática. Entonces, se incluyeron pacientes entre el 1999 y diciembre del 2008 y se hizo seguimiento hasta el 2012. Todos los pacientes son asintomáticos en los 6 meses antes de la endarterectomía. Y se evaluó pues, los pacientes que tenían ASA versus ASA más CLOPI. El desenlace primario era la mortalidad y el secundario, lo mismo, eventos cerebrovasculares y el sangrado a los 30 días y durante el seguimiento que se hizo. Entonces, en cuanto a la mortalidad, en los asintomáticos, con una que tiene mayor tasa de mortalidad, los pacientes a los que se les dio terapia dual versus solo aspirina, y en los pacientes sintomáticos dicen que hay una reducción con la aspirina versus el clopi. Sin embargo, miren que la P no es significativa, entonces pues en este estudio nada, solamente en los asintomáticos con antiagregante dual sí hay mayor mortalidad. En cuanto a los desenlaces secundarios, entonces en los asintomáticos no hubo diferencia en los resultados secundarios tipo evento cerebrovascular o hemorragia, independientemente del manejo y la indicación del antiagregante dual, porque no todos eran por enfermedad carotídea. Entonces acá, como vemos, ninguna P significativa. Por lo tanto, aunque sí se vio que se aumenta la mortalidad al uso de terapia antiagregante dual, no hay recurrencia en los síntomas cerebrovasculares ni el sangrado. Este es otro estudio en el que se evidencia también cómo se reduce los eventos cerebrovasculares, pero se aumenta el sangrado en el momento de la endarterectomía carotídea. Retrospectivo entre el año 2003 y 2014, pues las complicaciones trombóticas y sobre todo cuáles requirieron reintervención en los pacientes que sangraron y pues los eventos trombogénicos. Los resultados secundarios que ellos midieron fueron la muerte intrahospitalaria, el accidente cerebrovascular o muertes combinadas. Entonces, acá se incluyeron pacientes que se le hizo endarterectomía carotidia, 28.683, con una estenosis significativa del 75%, y tenían pacientes dos grupos, unos con terapia dual y otros con les dio de rutina a todos los pacientes que tenían terapia dual protramina para revertir el efecto pues, de la heparina después de la endarterectomía y previo al cierre de tejido celular y piel. Y se encontró pues evidencias estadísticamente significativas que ya les menciono. A todos los pacientes que tenían terapia dual, todos se les dio manejo con shunt carotidio, versus a los que no, también 51% con una P significativa. Todos los pacientes que tenían terapia dual les dejaron DREN, versus el 40% que no tenían terapia dual, no a todos les dejaron DREN. Encontraron también con una P significativa que todos los pacientes que tenían antiagregante dual requerían el uso de antihipertensivos endovasculares en el posoperatorio, del 16 versus el 15% con una P significativa. También es pues porque hipertensión puede que incremente más el riesgo del sangrado.
Entonces, ¿qué encontraron ellos? Que con el uso de clopi versus aspirina, o sea, antiagregante dual, sí hay mayor riesgo de sangrado, 1.3 versus el 0.7 con una P significativa. Y en cuanto a los eventos trombóticos menores, hay mayor riesgo en los pacientes que presentaban solamente consumo de aspirina versus terapia dual, em, sobre todo en eventos menores que en los mayores. Entonces, como conclusión, la protamina disminuye las tasas de reoperación en los pacientes que tienen terapia dual y sí se reoperan más a los pacientes que tenían terapia dual versus menor riesgo de eventos cerebrovasculares, y ellos lo recomiendan el uso de terapia antiplaquetaria pese aún el riesgo de sangrado, como en esa conclusión. Hay dos metaanálisis nuevos del 2017 y en el 2019 que también se evalúa el manejo de la enfermedad carótida versus stent o enfermedad o endarterectomía. Aunque en la endarterectomía carótida no hay diferencias entre presentar eventos cerebrovasculares mayores o menores, la mortalidad asociada por esto en pacientes con antiagregante único o dual. Sin embargo, sí se evidenció que hay mayor sangrado con los pacientes que tienen uso de antiplaquetario dual. También se encontró que tienen mayor riesgo de infarto de miocardio los pacientes que usan doble antiagregación. En el manejo endovascular no hubo diferencias en sangrado, aunque en el stent sí hay mayor riesgo de eventos cerebrovasculares si es solamente un antiagregante. Entonces, como conclusiones, hay que individualizar los pacientes. Pienso que aunque se muestran varios resultados y es congruente con los estudios que han encontrado tanto las sociedades cardiovasculares como los neurológicos en pues como el beneficio que tiene la antiagregación y la antiagregación dual. Falta más reporte detallado como de la cirugía, la curva de los cirujanos, que es importante para el sangrado, cómo hacían el control. Vemos que sí hay mejoría, digamos que no es tan medible sangra o no sangra, sino los eventos mayores, y no todos terminan en reintervenciones. El uso del DREN pues mejora la reversión de la anticoagulación con la protamina, y una hemostasia cuidadosa. Hay que tener en cuenta la experticia del cirujano y pues pienso que los pacientes con la duda de antiagregación como los asintomáticos y no tienen otros pues desencadenantes, eh, por ejemplo tipo stent coronario o algo así, que hagan que uno deba continuar el antiagregante. Y sobre todo los estudios van encaminados a la búsqueda de la duda del CLOPI, lo que les decía que es, uno no puede confiarse más bien que CLOPI, que está antiagregado con CLOPI, porque es muy variable según por lo menos la interacción que tienen con un medicamento que es tan común como el omeprazol y toda la variabilidad genética que es de cada individuo. Entonces, pues hay que contextualizar, ver si es realmente sintomático o no y el riesgo y cómo se hace el manejo para evitar el sangrado mayor en estos pacientes. ¿Hay alguna pregunta? Bueno, doctora Paula, muchísimas gracias por su intervención el día de hoy. Creo que fue una charla muy amena y muy concreta acerca del tema escogido. Estamos esperando si tenemos alguna anotación o sugerencia o pregunta para que nos la envíen por el chat, por favor.
Bueno, excelente, Paula. Yo creo que resolviste muchas de las inquietudes que tenías con este tema. Yo creo que ese es el objetivo básico de la formación, es resolver las dudas y dejar temas muy claros. Y yo creo que esas conclusiones y el apoyo que tuviste con las publicaciones y la literatura, pues deja claro que definitivamente, aunque no haya, digamos, un consenso definitivo para que todos acepten, pues las propuestas son válidas y hay que tener en cuenta lo que sucede con los pacientes en el prequirúrgico y en el postquirúrgico y en los eventos de sangrado. Yo creo que no hay duda, creo que hemos discutido en caliente con los pacientes y con las situaciones este tema y es muy importante que quede este documento en el grupo, en el YouTube y poder compartirlo con los colegas en la medida que se presentan las situaciones. Creo que la revisión fue suficiente y yo no tengo nada que agregar más a lo que dijiste y esperamos que hayan preguntas e inquietudes respecto a los temas tocados en la noche de hoy. Es una posibilidad de grupo de revistas muy interesante. Bueno, pues tenemos una pregunta. En ella nos plantean que en cuanto a la experiencia clínica, ¿cuál es el porcentaje de resangrado en los pacientes con antiagregación dual que son sometidos a un procedimiento quirúrgico? La respuesta la tiene Paula. Pues en mi experiencia allí en la cardio infantil, ningún paciente hemos tenido con sangrado mayor que hemos tenido que reintervenir. Nosotros siempre dejamos DRE, digamos que porque si sangrara no nos haga un hematoma de compresivo, casi todos los pacientes van extubados, entonces que afecte o comprima pues la vía aérea, entonces digamos que como método preventivo eso. No he tenido ningún paciente, no he visto ningún paciente que nos sangre más de lo esperado, pero la hemostasia es desde el principio, desde la incisión en la piel y plano por plano, y no hemos tenido que reintervenir ninguno, ni ningún sangrado tampoco, eh, pues diferente a la zona quirúrgica, ni cerebral, ni tampoco predisposición a sangrado, no. Pero pues no sé, profe, más allá de lo que yo he tenido. Sí, realmente en estos 4 años tuvimos un caso, no sé si lo recuerda Sebastián o no sé con quién estuvimos. Ese paciente no tuvo doble antiagregación, se salió de esta posibilidad. Lo que presentó fue un sangrado por el parche, por una hipertensión en el posoperatorio, que tuvimos que reintervenirlo saliendo de recuperación de nueva cirugía, pero no relacionado con la antiagregación. Yo creo que sí, no sé si puedas dar una respuesta con cifras de la literatura de lo que revisaste. No, pues es que depende, hay unos que dicen que del 16%, en otros que encontraron que era hasta el 30%, pero lo que le digo, así que el estudio que yo haya encontrado como además que también fue revisión de casos en varias instituciones o por muchos cirujanos y eso, pero pues se acepta más o menos hasta el 16% de resangrado con terapia dual. Ok, eso hay que entenderlo como el sangrado en la herida quirúrgica, porque pues digamos ese es el punto que tiene a favor la angioplastia y el stent, es que no hay herida quirúrgica. Entonces realmente ese es uno de los puntos. Lo que pasa es que el análisis entre hacer angioplastia o hacer endarterectomía pues es tema de otro capítulo de revisión.
pero parece que puede ser alrededor del 10 o el 15% en los casos de pacientes que han sido llevados con doble antiagregación. Nosotros no hemos tenido problemas, realmente no, como tú lo mencionas, no hemos tenido problemas con esos casos. Somos muy agudos, obviamente en esos pacientes la hemostasia es exhaustiva desde que empezamos, revertimos la heparina con protamina 1 a 1, insistimos muchísimo en el control de la presión arterial al momento de terminar la anestesia y el llevar el paciente a la unidad de cuidado intensivo, la vigilancia de las cifras tensionales, porque si no se mezclan ahí otros factores y tal vez la hipertensión posoperatoria después de una hipotensión en la anestesia es uno de los factores que puede aumentar el sangrado y no está directamente relacionado con antiagregación. Yo creo que esa sería la respuesta a esa pregunta. Bueno, doctora Flores, doctor Barrera, muchísimas gracias. No nos han hecho llegar más preguntas. Entonces, pues yo creo que daremos por finalizada la charla de hoy. Muchas gracias a los participantes por su asistencia. Los esperamos el martes con una nueva charla, continuando con el módulo de enfermedades venosas crónicas. Muchas gracias a todos. Muy amables, Paula, muy amable y doctora muy gentil por la moderación y a todos nos vemos el próximo martes. Listo, doctor, gracias a usted y que tengan buena noche todos.